Hoy vamos a meternos de lleno en una de las narrativas más potentes y simbólicas que existen, la caída de una superpotencia mundial. Y no estamos hablando de Roma o de Egipto. Hablamos de la mítica Babilonia, cuya destrucción se cuenta con un detalle increíble en el capítulo 18 de Apocalipsis. Es una historia que tiene de todo: poder, riqueza, un juicio divino y una desolación tan absoluta que sus ecos llegan hasta nosotros. La historia arranca con todo, con una proclamación potentísima de un ángel. Aquí no hay suspenso, el juicio ya está dictado. Y fíjense en esa repetición: ha caído, ha caído. No es un error para nada. Es para que no quede ni la más mínima duda de que esto es definitivo, es absoluto. Pero ojo, no es solo una caída de ladrillos y edificios. Cuando la describe como habitación de demonios, nos está pintando un cuadro de corrupción espiritual que ha llegado a lo más bajo posible. Claro, ante una destrucción pero tan total, la pregunta que salta de inmediato es ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo para merecer esto? Bueno, el texto no nos deja con la intriga. Lo que sigue es básicamente una lista de cargos que nos pintan el retrato de una civilización que sencillamente se pasó de la raya. Aquí lo tenemos. Esto es, en esencia, el acta de acusación. La influencia de Babilonia era global y profundamente tóxica. Seducía a los líderes con promesas de poder y a los comerciantes con una riqueza casi ilimitada. Y fíjense en esa palabra, hechicerías. No habla solo de engaños materiales, esto va más allá. Es una especie de seducción espiritual. Pero la acusación final, la más grave de todas, es la violencia directa contra los justos. Ahora, esto es fascinante. El texto nos mete por un momento dentro de la mente de la ciudad. Nos deja escuchar lo que se decía a sí misma. En su interior, Babilonia se sentía invencible, eterna, autosuficiente. Soy reina, a mí no me va a pasar nada. Y es precisamente esa arrogancia, esa creencia de que estaba por encima de todo juicio y sufrimiento, la raíz misma de su caída. Y justo en medio de este juicio que ya es inminente, se escucha una voz del cielo, una advertencia, un llamado urgente. Salid de ella, pueblo mío. Esto es clave, porque establece una distinción muy clara. Es posible vivir en un mundo influenciado por Babilonia sin ser parte de su sistema, de sus valores. La advertencia no puede ser más directa. Si te asocias con su pecado, vas a compartir su castigo. Bien, ahora pasamos a ver las consecuencias directas de la caída. El texto nos describe una especie de efecto dominó que sacude toda la estructura de poder y comercio mundial. Y se enfoca en 3 grupos específicos que lamentan la destrucción de la ciudad. Y sus lamentos, vaya que son reveladores. Los primeros en llorar son los líderes políticos, los reyes de la tierra. Pero si escuchamos bien su lamento, no parece ser por la ciudad en sí misma, sino por la pérdida del poder y los lujos que compartían con ella. Y noten este detalle: se detienen lejos por el temor de su tormento. Esto nos muestra que su lealtad era completamente superficial. A la hora de la verdad, su única preocupación es su propia seguridad. El segundo grupo son los comerciantes. Y su dolor es, aún más transparente, es puramente económico. Su llanto es explícito, porque ninguno compra más sus mercaderías. Es que de repente el mayor consumidor del mundo ha desaparecido. Para ellos, la caída de Babilonia significa el colapso total del sistema que los hizo inmensamente ricos. El motor de la economía global se detuvo en seco. Y esta lista es simplemente impresionante. Nos da una idea de la escala del lujo y el comercio global. Va desde metales preciosos y textiles finísimos hasta especias exóticas y bienes de transporte como caballos y carros. Pero el texto guarda para el final el artículo más escalofriante de todos: esclavos, almas de hombres. Y este es el punto crucial. El sistema de Babilonia no solo comerciaba con bienes, había llegado al punto de mercantilizar la vida humana misma. El tercer y último grupo de dolientes son todos los que están involucrados en el comercio marítimo, desde los capitanes de barco hasta los marineros. Todos ellos observan desde la distancia cómo su fuente de riqueza se convierte, literalmente, en humo. Su gesto de echarse polvo en la cabeza es una señal de duelo profundo, el fin de una era de prosperidad que, ahora se dan cuenta, estaba construida sobre el consumo insaciable de una sola ciudad. Y esto ilustra de manera brillante el contraste central de todo el capítulo. Mientras que en la tierra los que se beneficiaban del sistema corrupto lloran por sus pérdidas materiales, en el cielo hay una celebración. El mismo evento que causa lamento en un lado es motivo de alegría en el otro. Y es clave entender que no se celebra la destrucción como tal, sino que por fin se ha hecho justicia. Se está vindicando a las víctimas. Avancemos ahora para presenciar la escena final.
Porque el texto no se conforma con describir una derrota, nos quiere mostrar la naturaleza permanente, eterna, de esta destrucción. No es un simple colapso, es como si la borraran por completo de la existencia. Esta es una de las imágenes más potentes de todo el libro. Un ángel poderoso agarra una piedra como una gran piedra de molino, algo inmenso, pesado, y la arroja al mar. No flota, no deja rastro, se hunde de forma violenta y definitiva. Pues así, nos dice el texto, será el fin de Babilonia. Repentino, violento y sin ninguna, pero ninguna posibilidad de recuperación. Desaparecerá por completo. Para enfatizar esta finalidad, el capítulo termina con una especie de antipoema, una lista de todo lo que no se oirá más. Es la extinción de la vida humana y cultural. Primero, se acaba la música y el arte. Luego, cesa el trabajo, la industria. Después, desaparece la luz de la comunidad en los hogares. Y finalmente, se silencia la voz de la celebración más básica de la vida, una boda. Lo que queda es el silencio absoluto. Nada. Y así, el relato de la caída de Babilonia termina, no como una simple historia antigua, sino como un arquetipo, un símbolo. Nos deja con una pregunta poderosa que resuena a través de los siglos. ¿Qué representa la gran ciudad hoy? ¿Dónde vemos sistemas de poder económico y político que seducen, que corrompen y que terminan por mercantilizar la vida? El texto nos invita a reflexionar y, sobre todo, a discernir.